Mamá se inclinó, me tomó la mano con ese gesto teatral que reservaba para funerales y cenas benéficas, y susurró: «Si no lo logras, al menos tu hermana se queda con la casa». Su aliento olía a té de menta y a culpa. No discutí. Me limité a asentir, no por la razón que ella imaginaba. La anestesia ya empezaba a nublarme la vista. Justo antes de que me llevaran al quirófano pensé: esto no termina aquí. Desperté 2 días después, en una habitación de hospital que olía a lejía y resignación. Una máquina pitaba cerca de mí. Sentía un peso constante en el pecho, como si un niño pequeño se hubiera sentado ahí para recordarme que sobreviví. La enfermera me dijo que los médicos estaban impresionados, buenas constantes, recuperación rápida. En contraste, mi hermana ni siquiera se había presentado, y mamá ya se había ido a su partida de cartas. No pensé en Dios, ni en segundas oportunidades. Solo podía ver ese techo con sus dibujos de copos de nieve opacos, y pensar en la casa, la de papá. Esa casa con el árbol de magnolia que florecía tarde, sin importar el clima. La casa con el sendero de piedra que él mismo construyó en los 70, subiendo materiales cada fin de semana, mientras Elena, mi madre, se quedaba en la ciudad, muy ocupada con cócteles y comités para interesarse. Esa casa era mía desde el momento en que él puso la primera piedra, pero la escritura la tenía ella, y se había convertido en una ficha de póker en manos de mi madre y mi hermana. Elena siempre fue más agente inmobiliaria que madre. Decía cosas como: «Bueno, si algún día te estabilizas, quizá te demos un ala». Catalina, la hija dorada, no sabía ni cuidar una planta. Alteró el testamento una vez. Eso fue el problema. Llamé a Gonzalo unas semanas antes de la operación, cuando el cardiólogo empezó a hablar de porcentajes y complicaciones. Gonzalo fue mi amigo y abogado desde la universidad. Esa tarde lluviosa firmé todos los papeles con las manos firmes. Ellas pensaban que no tenía fuerza para luchar, que si me hacían el procedimiento, ellas ganarían. Sonreían, una con suficiencia, la otra soñando despierta con su futura herencia. Pero no sabían que yo había organizado todo esto desde hacía años. Presioné el botón de la enfermera. No porque necesitara ayuda, sino porque quería asegurarme de que seguía viva, que todavía tenía el control. Le pedí mi móvil. Estaba sobre el alféizar, parpadeando como un faro desesperado. Tenía 70 mensajes de voz. Los primeros 10 eran de Elena, preguntando cuándo me darían el alta. Quería programar su calendario, claro. Catalina me dejó los siguientes: dulces, empalagosos, ofreciendo ayuda, preguntando si necesitaba algo. Traducción: ¿puedo revisar tus archivos mientras te recuperas? Pero el mensaje número 23, ese fue el que me paralizó. Tuve que escucharlo varias veces para creerlo. Su voz, normalmente tan melosa, se quebró apenas un poco. Dijo: «Te equivocas. Se suponía que era mío». Esa palabra, mío, me atravesó como un cuchillo. Catalina, que nunca ayudó con los cuidados paliativos de papá, que solo venía a casa por la selfie navideña, se creía la heredera legítima, como si el universo le debiera algo. Cerré los ojos y dejé que el mensaje se repitiera. No por cariño, sino por estrategia. El poder estaba en juego, el control. A mí siempre me dijeron que era demasiado independiente, demasiado irascible, demasiado enojada. Pero ahora tenía la escritura, tenía los papeles, tenía al abogado, y tenía una cicatriz en el pecho que probaba que los había sobrevivido a todos. La supervivencia te da una ventaja, una oportunidad para la venganza. Solo necesitaba esperar. Elena nunca le prestó atención a mi padre, a su vida o a sus pasiones, hasta que la asociación de propietarios le envió una carta. Ese día, puso los ojos en blanco y dijo: «Es el tipo de persona que coleccionaría animales y gnomos de jardín mientras él le hablaba sobre tipos de suelo y desagües pluviales». Pero Janet nunca me pidió nada. Fue por eso que le confié todo. Mientras Gonzalo guardaba el testamento actualizado en un sobre acolchado, le susurré:
La sangre no siempre es familia. La familia a veces te desangra. Gonzalo se quedó en silencio, asintiendo lentamente. No quería compartirlo con Elena ni con Catalina, aún no. Que creyeran que seguían teniendo derecho a los restos de amor o legado que pensaban que mi padre había dejado para ellas. Deseaba su comodidad. Quería verlas desprevenidas. Porque hay algo delicioso en estar 5 pasos adelante, cuando toda tu vida ha sido improvisada a último momento. Claro, cuando la gente empieza a buscar herencias, los secretos no permanecen ocultos por mucho tiempo. El sabotaje emocional siempre fue la especialidad de Elena. Catalina, por otro lado, usaba la simpatía como un arma, como si fuera un título para justificar sus acciones. Entonces, un día, Catalina publicó en redes sociales una foto de la casa donde crecimos, la misma casa en la que el carillón de viento oxidado de papá todavía colgaba en el porche, y el viejo roble en el patio delantero se inclinaba hacia un lado, como si estuviera en cuclillas. El título decía: «Solo he conocido un hogar, y mi hermana se lo va a llevar. Por favor, ofrezcan oraciones por la armonía de nuestra familia». Me etiquetaron en la foto. 10 amigos en común también fueron etiquetados. Los comentarios empezaron a llegar rápidamente, como si todos disfrutaran de una narrativa desgarradora en letra cursiva. «Mantente fuerte, Catalina, tienes tanto coraje». La familia es lo primero. Todos trataban de darme consejos, de decirme cómo manejar la situación. No respondí. No quité mi etiqueta. Ni siquiera abrí Messenger. Sabía lo que me esperaba allí. Mensajes de personas que no me habían llamado en años, que ahora se comportaban como si realmente les importara lo que estaba pasando. Como si yo fuera demasiado fría para preocuparme, como si el dolor y la culpa fueran algo que yo debía cargar. Pero esa noche, Janet me llamó al teléfono fijo. Aún tengo uno. «Raquel», dijo en un tono suave, como si estuviera hablando del perro del vecino que fue atropellado por una furgoneta de reparto. No lloró. No gritó. Su voz temblaba, llena de desesperación. «¿Qué hago?», preguntó. Sabía que algo había ocurrido. Desde el otro lado de la calle, a través del auricular, escuché el sonido de su voz quebrándose mientras gritaba. «¿Tu nombre?», preguntó con desesperación. Vi a Catalina en el porche de Janet, moviéndose como un muñeco roto. Sus brazos giraban como limpiaparabrisas enloquecidos. La luz de la desesperación en sus ojos era tan real como cualquier otra cosa que hubiera visto. No contesté. Dejé que gritara. 2 días después, Janet entregó una carta a mano. La miró con la misma severidad que usaba cuando discutía con los reparadores de cables. La carta tenía mi nombre escrito con su letra impecable. Raquel querida, pero solo mi nombre. Sin apodos. Eso me hizo entender que esto no era solo drama o chisme, era algo mucho más pesado. La carta decía que, aunque Janet había sabido durante años que algo no estaba bien, nunca quiso involucrarse. Recordó que hace 6 años, Elena la había llamado para preguntarle si pensaba que yo estaba inestable, a lo que ella había respondido: «No, por supuesto que no». Pero Janet también vio algo que la hizo reaccionar. Catalina movía dinero de la cuenta de Elena. Pequeñas sumas al principio, $50 aquí, 100 allá, hasta que la cantidad se hizo imposible de ignorar. Janet no lo investigó, pero notó las transacciones. Catalina dijo que necesitaba un auto nuevo. Elena, sabiéndolo, le prometió el dinero. No pude evitar sentir que todo lo que había creído se desmoronaba. La fotografía que Janet me dio me mostró lo que ya sospechaba. Catalina había manipulado la situación durante años. Esa noche, el mensaje número 66 llegó. Catalina suplicaba, con voz desesperada, sin saber que yo ya conocía la verdad. Y aún así, no podía dejar de escuchar sus voces. Escuché el mensaje 70, con un susurro. «Mamá no está bien». Era irónico que Elena hubiera terminado en el hospital después de un pequeño derrame cerebral. Usó las palabras como armas durante toda su vida, y ahora no podía ni crear una oración coherente.
Gonzalo se encargó de las amenazas y los absurdos reclamos de Catalina. Janet, mientras tanto, se mudó a la planta baja, sin discutir, sin preguntas. Solo apareció una mañana con su vieja tetera y una bolsa de suministros. Y comenzó a trabajar en el jardín, con una calma que me apretó el pecho. La observé desde la ventana mientras limpiaba los canteros y plantaba nuevas flores. Sin decir una palabra, me uní a ella, y juntas reemplazamos las flores marchitas por lavanda. A veces la vida te obliga a plantar algo nuevo para dejar ir lo que ya no sirve. Janet me dijo algo mientras trabajábamos. Necesitas ayuda. Era un recordatorio sutil de lo que realmente importaba. Algo real. Algo que sentía como si hubiera estado buscando toda mi vida. Esa noche, escribí un mensaje para Catalina, pero lo borré antes de enviarlo. El mensaje número 104 llegó poco después. Por favor, Raquel, solo una conversación. Su voz era un susurro, casi inalcanzable. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar más. La casa, esa casa que siempre había sido un refugio, ahora parecía un santuario de recuerdos, de cosas no dichas y de emociones arrastradas por el tiempo. Janet, como siempre, estaba allí, en el jardín, con sus manos sumergidas en la tierra, reconstruyendo lo que había sido destruido por las lágrimas y las promesas rotas. A veces, solo el contacto con la tierra era suficiente para encontrar paz. Pero yo no lo encontraba, no en ese lugar. Mi corazón ya había dejado de latir al ritmo del pasado. Las llamadas de Catalina, las excusas de Elena, todo eso había quedado atrás. En mi mente, todo se había resuelto, pero mi cuerpo ya no lo soportaba. Las noches se volvían interminables y las sombras de mis propios pensamientos me envolvían con más fuerza. La última llamada de Catalina, la que nunca quise responder, me hizo comprender que ya no quedaba nada por hacer. Quizás nunca lo hubo. El sufrimiento había dejado de ser una carga, y la muerte, esa sombra distante, ahora se sentía más cercana que nunca. En mi habitación, mientras el sol comenzaba a ocultarse, sentí que el peso de todo lo vivido, todas las decisiones, las heridas, las traiciones y las despedidas, finalmente me aplastaba. Lo último que recuerdo es la luz dorada entrando por la ventana, como una bendición, como un final que no podía escapar. No hubo despedidas, no hubo rencor, solo un suspiro, uno último, que dejó caer mi alma en la paz que siempre busqué, pero que nunca encontré en este mundo. Y así, la mujer que alguna vez luchó por algo más, por algo real, se desvaneció en la oscuridad de su propia historia. Quizás, al final, la casa, el jardín y todos esos recuerdos encontraron lo que necesitaban, un cierre. Y yo, por fin, encontré el descanso.